Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente en el estudio cuando pasan 4 minutos de las 5 de la tarde. Estamos con una invitada muy especial. No vive en Chacabuco, es de Chacabuco. El que pasó hace un ratito tampoco vive en Chacabuco, pero es de Chacabuco. Estoy hablando de Luciana Chipano, que es consultora y estratega de negocios digitales, CEO de Academia de Copywriter. Después te damos la dirección, autora del libro Move el pincel, desafiate a vivir mejor, y también es speaker. Lo que está haciendo Luciana, o la forma en que entiende que hay que vivir, tiene que ver con reinventar la vida y los negocios para vivir mejor. Vive en Tenerife y vino a visitar a su familia y a seguir trabajando, y la tenemos con nosotros en el estudio. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Qué linda presentación y qué lindo estar por acá. No la escuché, ahora sí, ahora la escucho perfectamente. Bueno, ¿qué es de tu vida, Lu? Porque ya hemos tenido otras notas cuando la radio era radio. Exactamente, de hecho... Siento que fueron hace 120 años atrás, pero no fue hace tanto. No, porque me estaba acordando cuando hablaba con Gastón que creo que hicimos un vivo, yo estando en Gran Canaria, correcto. Puede ser que nos conectamos ahí en... Sí. La magia de internet, pero era radio todavía no había videíto. Ajá, tal cual. Así que bueno, ¿hace cuántos años más o menos que estás en esto? Vamos a poner en situación. Yo, bueno, muchos de acá de Chacabuco me conocen, me gradué como farmacéutica en la UNLP, empecé a trabajar como farmacéutica, estuve 3 años y ahí, bueno, se me chifló un poco el moño y empecé a buscar otra manera de vivir, y ahí un año después, más o menos, después de un año sabático, encontré que estaban empezando a aparecer estas profesiones digitales que antes obviamente no existían, y ahí entré en el mundo de lo digital, que te estoy hablando más o menos 2017. Bien. No fue hace tanto, por eso digo. No. Igual esto estaba en pañales. O sea, es un montón era una gran arriesgada para que sea internet, pero no hace tanto si hablamos de tiempo. Y además era una arriesgada meterte en algo que... Sí. Como una especie de pionera en ese sentido, ¿no? Sí, porque de hecho yo empecé con esta profesión que se llama copywriter, como leíste, pero en realidad es un redactor publicitario. Ahí va, eso te iba a decir. De toda la vida. Pero claro, copywriter era como, ¿dónde estoy? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Y cuando googleaba copywriter en Argentina, nada. O sea, hoy googleás copywriter en Argentina, aparecen un montón de resultados, pero en ese momento era nada. Digo, ¿cómo le digo a mi mamá que voy a invertir estos dólares en formarme en esto que ¿Qué dijo Meu cuando se lo dijiste? No, ella, para adelante, si te hace feliz, para adelante. Totalmente. Y en algún momento del recorrido, estás viviendo en Tenerife, claramente es una profesión que se puede hacer desde cualquier lugar. Totalmente. ¿No? Porque es a través de la tecnología. Y este año, digo, en algún momento, pero un libro no sale de un día para el otro, digo, es una idea que uno empieza como a cranear. Este año escribiste este libro que voy a mostrarles. A ver si lo estoy... Sí, ahí estoy. Dice Lu Chipano, Move el pincel, desafiate a vivir mejor. Y quiero compartir, antes que nos explique de qué va y qué tiene, qué contenido tiene y de qué se trata, quiero leer la contratapa que me gustó mucho, me parece que la define un poco a Luciana. Me sentí estafada con la vida adulta. ¿Quién no? Si alguna vez miraste tu vida y pensaste, esto no puede ser todo, tiene que haber algo más, si sentís que estás habitando una rutina que no te representa, entonces, Move el pincel. Es tu punto de partida. Desde ese lugar donde sentís que algo tiene que cambiar, pero no sabés por dónde empezar. Este libro es el relato honesto de una mujer que se animó a desafiar lo que debería ser para crear una vida que sí la represente. En estas páginas vas a encontrar lo que nadie te cuenta sobre tomar decisiones en pos de vivir mejor. Las dudas, los miedos, las contradicciones y también las pistas, las señales y las decisiones que pueden cambiarlo todo. Hay otra vida esperándote de este lado, una vida en la que vos escribís tus propias reglas, una vida en la que vivir mejor no es un lujo, es una decisión. Acto seguido uno dice, ¡qué divino! Pero esto lo pueden hacer muy pocas personas. ¿Qué le decís? A ver, yo creo que lo pueden hacer más personas de lo que lo hacen. Para mí eso es una realidad.
obviamente hablando de personas, sacando un poco de lado personas que han nacido en contextos muy desfavorables y con otras condiciones, creo que yo siempre me comparo, digamos, con mi entorno. Al final yo nací en Chacabuco, una familia con las mismas posibilidades de un montón de otra gente, y no eran las mejores posibilidades. Y en un momento yo me salí de eso. Y yo a veces me comparo, por ejemplo, con mi grupo de amigas, que todas tuvimos, porque fuimos al mismo colegio, tuvimos las mismas posibilidades, nos fuimos a estudiar todas a La Plata. La posibilidad de formarse, tal cual. Exactamente. Y todas podríamos haber salido. Pero yo salí. Entonces, dicho esto, creo que lo pueden hacer muchas más personas de lo que lo hacen. El tema es que hay un costo a pagar que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Y creo que ahí está el por qué no lo hace mucha gente. Bien, ¿y cuál es ese costo? El costo es el hacerlo con miedo en el cuerpo, es decir, en el momento en el y con todo no tan favorable, ¿no? Por ejemplo, en el momento que decidí dejar la farmacia, era como, ¿cómo la vas a dejar? Vos estás loca. Claro, mi abuela era, pero tenés un sueldo seguro, ¿cómo te vas a ir de ahí si está todo bien? Y bueno, es tomar una decisión incluso con todo el mundo que te dice estás loca con lo que estás haciendo, y enfrentarte a lo que viene. Que eso es otro costo. Claro, lo desconocido, el estar en momentos sin saber cómo, o sea, del otro lado del mundo, sin saber cómo iba a tener plata para sobrevivir, o sea, un montón. ¿Por qué para hacer eso que querías hacer te fuiste? ¿Porque acá era difícil? No, en realidad yo tenía un bichito en mi cabeza, un pajarito que me molestaba, que era el tomarme un año sabático, el famoso ese año sabático en el que uno se va de viaje y bueno. Sí, el sueño del pibe o de la piba. Exactamente, que en Europa eso es muy común. Sí. O sea, todo el mundo después del colegio lo hace, acá no. Entonces, obviamente, yo después del colegio no lo pude hacer, pero mientras estaba estudiando farmacia, conocí a un amigo que era nómada, pero nómada analógico en ese momento, se buscaba la vida. El verdadero nómada. Claro. Y entonces ya eso fue como, pero nadie me contó que yo podía elegir esto también. A mí me dijeron, mi mamá me acuerdo, en Los Marinos, con un libro así gordo, horrible, que era, bueno, estas son todas las carreras, fíjate cuál te gusta. Y es como, ¿cómo tengo que tomar esta decisión ahora? Claro. Y ese bichito quedó ahí picando de tomarme ese año sabático. Entonces yo cuando dejé la farmacia en realidad no tenía ni idea qué iba a hacer. Pero sí ahorré para tomarme un año sabático, y en ese año pasaron cosas y al final, bueno, encontré el camino para seguir. Sí. Tal cual. ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso hasta que lo decidiste? ¿Qué fue lo más difícil y cómo descubriste que el copyright podía convertirse en una nueva profesión para vos? ¿En el proceso de renunciar a la farmacia o en el de descubrir? Desde que renunciás a la farmacia hasta que descubrís que es por ahí. Lo que más me torturó en ese momento era el miedo a perder mis básicos. No lidiar, básicos? Claro, comida y techo. Okay. Era lidiar, o sea, los ahorros se iban acabando, yo estaba viajando y era, tengo que generar, voy a comer la experiencia mañana. Que como mañana, no, tengo que generar, era como que eso me torturaba todo el tiempo. Y yo creo que ese fue como, y sigue siendo, ¿no? En el camino del emprendedor siempre está esa cosita de... con eso. Exactamente. No hay manera. En ese momento era más vacío del otro lado porque no sabía cómo iba a generar, no sabía si era capaz, porque no tenía experiencia. En realidad yo salí de la facultad y me estaban esperando para entrar a una farmacia. Ni siquiera tuviste que salir a buscar laburo trabajo, para... Claro. Nunca tuve eso, entonces era como... creo que el desafío ese de lidiar con eso en la cabeza fue, y no caer en lo fácil, que era volver a la farmacia otra vez. Ese fue el mayor desafío, sí. Totalmente. ¿Y por qué copywriter y no cualquiera de las otras cosas que en ese momento también están empezando a funcionar? Bien, ahí surge en realidad, o sea, cuando dejo la farmacia también me cuestioné el empezar a trabajar de algo que me gustara. Y o sea, yo tenía como dos innegociables, era quiero trabajar de algo que me guste y quiero que me dé libertad. Entonces, en ese momento lo que se me vino a la cabeza, o sea, me encantaba escribir. Entonces fue, bueno, quiero vivir de escribir. Eso era. ¿Cómo? Claro, después vemos cómo. Entonces, pero ya tenías algo importantísimo. Sí, pero también en ese momento era
lo sentía que era para muy pocos, porque yo pensaba, bueno, ¿cómo vivo de escribir? Escribo 10 bestsellers, ¿cuánto me lleva? ¿Quién me va a querer leer? ¿Van a ser bestsellers? ¿Por qué? Claro, ¿por qué me van a querer leer a mí? Y ahí surge la semillita del libro, que bueno, después tardó en nacer. Pero bueno, por ahí entonces buscando, yo estaba con eso en la cabeza, y a la persona que me cruzaba era, quiero vivir de escribir. Hasta que un amigo me dijo, tenés que ser copywriter. Y ahí empezó, digo, ¿qué es eso? Empezó la búsqueda y empecé a buscar, vi que era real, me formé y empecé el caminito. Te formaste por todos lados, anduviste por todos lados, lo sé porque lo hemos hablado en su momento, lo sé porque conozco a tu hermana y charlamos bastante del tema. Sé que das cursos, que vas, que venís, que viajás. Y ahora, hace muy poquito, o no sé cuándo, pero contanos, formaste una escuela. Exactamente. Estás formando a copywriters y, digamos, si bien estás en España, es como que tenés a toda la armadura hecha en Latinoamérica. Así es. La academia en realidad nació en 2020. O sea, ya hace un tiempito pandemia, también. Yes. Sí. En realidad yo me iba a ir de viaje, pero vino la pandemia. Y entonces fue, bueno, ya que no voy a estar viajando, foco en el negocio. ¿En y qué ahí me pongo? Claro. ¿En qué me pongo? Y ahí armé la academia, y esto, ¿no? Lo lindo, más allá de el equipo está todo por acá, en Chile, Perú y Argentina, pero los clientes son también todos de Latinoamérica. Y esa es la magia de lo digital, ¿no? Esto de, o estoy y me puedo formar como yo en su momento estaba en Tailandia y me formé con un español, hoy yo estando en España o en cualquier lugar puedo tener clientes y equipo en cualquier parte del mundo. Luciana, ¿es una profesión que se utiliza más en América Latina o en países de habla hispana o en todos lados? No, o sea, nace... Más allá del nombre, ¿no? Que en Estados Unidos, por eso también adoptamos ese nombre, pero en todos lados, o sea, es necesario para todo. En Estados Unidos siempre están bastante más avanzados con respecto a esto. Pero no, con casi todo. Exactamente. Sí me sorprendí mucho de Brasil. Yo voy todos los años vengo a Argentina, pero antes de Argentina paso por un evento de marketing digital en Brasil y los brasileros están como 2-3 años por delante de nosotros. Sí, yo sabes que estoy investigando y trabajando con inteligencia artificial y con ganas de estudiar, y sí, están bastante más adelante que nosotros. Nosotros venimos bastante atrás. ¿Cuál es el error más común que ves en quienes quieren reinventarse y no logran hacerlo? ¿O cuáles son esas consultas que se repiten en la gente que se acerca a vos? La principal... Perdón, la pregunta tiene que ver también, llevarla a ese lugar, porque viste que con las redes sociales y esto que vos decís, en pandemia y post pandemia se vieron mucho esta cosa de ser tu propio jefe, ser no sé qué, ser no sé cuál, que para mí es como lo exponencial de ¿cómo se dice? De cuando vos mismo te exprimís. Autoempleado. Sí, sería. Pero digamos, ni siquiera es autoempleado, es como lo más exponencial de autoexprimirse que existe, ¿no? Digamos, si uno no lo sabe hacer, totalmente, es absolutamente enajenante. Y veo mucha gente en ese punto. Entonces, la pregunta tiene que ver un poco con esto, con esta propuesta de ser tu propio jefe, ser tu propio líder, ser tu propio que te mantiene 24/7 trabajando. ¿Y cuáles son los errores más comunes que ves en la gente que te dice, che, Luciana, yo quiero ir por este lado, cómo se hace, es difícil, qué miedos tienen? Bien, empezamos por la de ser tu propio jefe. Yo creo que Internet, o sea, como todas las herramientas, ¿no? Están bien y mal utilizadas, y entonces se romantizan muchos mensajes, muchas promesas. De hecho, también acá han salido mucho los vendedores de cursos, estos masivos bro, que han hecho mucho daño también. Claro, que vos lo debes ver y decís, te pido por favor. Te pido por favor. Entonces... bueno, eso, ¿cómo se diferencia de lo que haces vos? ¿Por dónde va? Bien.
Respecto a esta cuestión del autoexprimirse, yo creo que hay que ser muy consciente de este equilibrio vida personal, vida laboral. Al final, lo que yo hago es lo que hace el emprendedor, o sea, de toda la vida. A mí me gusta mucho llevarlo al offline, o sea, compararlo con lo que conocemos todos. Entonces, lo que hago yo es lo mismo que hiciste vos. O sea, lo que hace un periodista, un abogado, un contador, es decir, estudia una profesión y se pone a trabajar de eso. Ahora, yo caí en esa, de trabajar más que en la farmacia. Sí es verdad que hay algo que te mueve y te impulsa mucho, que es ese gran deseo de llegar a algún lugar, de crecer económicamente, de no tener techo, de tener más flexibilidad, que eso te mueve, pero caes en esto, sobre todo las personas que somos un poco trabajólicas, caemos en estoy trabajando más que antes y al principio encima ganando menos. Creo que al principio es un poco necesario, como con cualquier negocio o emprendimiento, que uno tiene que ahí más trabajo que dinero, claramente. Exactamente. Y después llega un punto en el que te tenés que cuestionar y decir, bueno, ok, esto no es saludable, al final yo tomé este camino para vivir mejor y no está sucediendo, entonces, ¿qué hacemos, no? Y ahí entran reestructurar la manera en la que lo estás haciendo, y para mí es súper importante el autoconocimiento, y es, bueno, ok, o sea, ¿qué disfruto hacer por fuera de esto? ¿A qué le voy a dedicar tiempo? ¿Qué límites voy a poner? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto quiero trabajar? Y en base a eso, armar. A mí me ayudó mucho el crear equipo. No todo el mundo quiere crear equipo. El crear equipo a mí me liberó muchísimo tiempo. Entonces hoy trabajo mucho menos. Totalmente. Aparte, zapatero a sus zapatos. Cada uno lo que mejor le sale. Exactamente. ¿No? Exactamente. Antes era un pulpo, ahora lidero. Eras un pulpo y con un montón de cosas que le saldrían mejor seguramente a otra persona, ¿no? Entonces, cuando lográs que estos zapateros o zapatos, me refiero a eso, un grupo de donde cada uno sabe hacer lo que sabe hacer de la mejor manera, yo creo que ahí es donde comienza a funcionar muy bien, ¿no? Y sobre todo esta cosa de, no sé, no creo que haya un jefe en particular en el equipo de trabajo. Más allá de que uno pueda dar las directivas, todos tienen ganas de que eso funcione. Exactamente. Y creo que esa es la nueva forma de armar comunidad y de armar equipos de trabajo en lo que se viene, ¿no? Totalmente. O sea, cambió muchísimo la manera de liderar. Yo que vengo de un jefe quizás a la vieja usanza, por decirlo de algún modo, cambió muchísimo. Cambió, ahora es todo más horizontal. Cada cual se contempla mucho la calidad de vida de la persona que está en el equipo, todos teniendo la misma visión, que todos nos beneficiemos de todo. Cumpliendo los objetivos, ¿no? Totalmente. Es como eso que siempre le hemos pedido a nuestros gobiernos, en nuestras maneras de trabajar, poder hacerlo con la gente con la que te juntás. Y ya va a desaparecer el empleado también. Es decir, ahora somos personas que formamos equipo y servicios. No, claro, sí, a mí, o sea, yo no tengo a nadie contratado fijo. Son todas personas que me proveen servicios y quizás no me tienen solo a mí, quizás tienen 2, 3. Y eso en estos tiempos también es muy positivo, porque estamos en un momento en que la gente se aburre mucho. Entonces, bueno, trabajo un poco acá, trabajo un poco acá. Sí, además calculo que hay una gran parte de la generación, de las personas con las que trabajás, que son la generación Z, ¿no? Mitad Z, mitad millennial, de la última parte, que se aburren de todo. Entonces, está buenísimo. Sí. Lu, tu libro mezcla autoconocimiento y acción. Sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que siente el impulso de cambiar, pero no se anima? Bueno, un poco también hilándolo con la pregunta anterior que no la contesté, esto de qué es lo que más me preguntan, justamente es eso, ¿no? ¿Por dónde empiezo o cómo lo hago? Yo siempre digo que para mí es súper importante tener un norte claro. O sea, si yo no sé dónde voy, no voy a avanzar para ningún lado. Entonces, por eso esto del autoconocimiento. Es decir, yo tenía muy claro, me gusta escribir y quiero o sea, tenía algo claro. Sabía hacia dónde iba. No sabía ni cómo, pero un primer norte. Después terminé con un montón de otros nortes que van apareciendo en el camino y está buenísimo. Pero hay que tener como ese primer norte. Y por dónde empiezo y ahí viene la parte de accionar. Una vez que yo sé cuál es el norte, hoy en día también Internet democratizó la información, podemos encontrar y buscar lo que queramos por cualquier lado. Recién mencionabas a la inteligencia artificial y yo estoy segura que si le decís al chat GPT, quiero dejar este trabajo y empezar esto otro, ¿por dónde empiezo? Te arma un plan de acción. O sea, y al final es empezar a moverte. Por eso es la acción, ¿no? Bueno, no es tirarse, porque muchos me dicen, me tiro a la pileta. No es necesario tirarte a la pileta si no sabes si hay agua. Además.
No es necesario. No es necesario. Entonces eso es bueno. Yo sabía que quería renunciar. Ese era el primer norte. Ok, ¿cómo me acomodo? ¿Qué hago? ¿Qué hago después de renunciar? Y ahí empezamos a ver fichas. Me llevó 1 año y medio renunciar. Para mí, volviendo al tema son de... procesos. Exactamente, volviendo al tema de lo que se romantiza por internet, o sea, eso también es, ¿no? Sé tu propio jefe en 3 meses. Y en 3 meses no vas a hacer nada. Y sé millonario a los 6, en medio año. Entonces, yo creo que es muy importante alzar la voz y promulgar esto de, son procesos. ¿Te cansaste en algún momento? Sí. ¿Hay alguna otra cosa que estés vislumbrando como para mudar? No, o sea, ahora que ya tengo el equipo consolidado, estoy en un buen movimiento, sí, es como... ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Viendo qué? ¿O estás en un buen momento? En un buen momento, okay. Y ahora es, bueno, seguimos creciendo de cara al año que viene y siempre el objetivo es liberarme yo lo más posible y tener tiempo quizás para otras cosas que puedan aparecer, pero dentro de lo mismo. ¿Es algo así como pensar un montón para trabajar lo menos posible? Totalmente, sí. ¿Viste que hay gente que dice, vos trabajás poco o tal trabaja poco? Yo noto que hay mucha gente que piensa mucho, dedica muchas horas de pensar y de hacer, porque cuando uno piensa tiene que hacer, para no trabajar o para trabajar lo menos posible. Eso es trabajar. Es así de sencillo. Son distintas maneras, claramente. Sí. Con distintas ayudas, con distinto esquema de negocio, pero también es una manera de trabajar que permite justamente Internet. Totalmente, sí. Y es estar solo en tomas de decisiones o pensar. Claro que cuesta un montón y es, o sea... creo que subestimamos la importancia de sentarte 2 horas a pensar. Totalmente. Y lo que te ahorra eso. Lu, ¿dónde pueden encontrar el libro? Acá en Chacabuco, en Didácticos de Estudio. Bien. ¿Y por internet? También, en mi perfil está el link. Bien, tu perfil es en Instagram, @Luciana_Chipano. Sí. También en Instagram, @Academia de Copywriter _OK. Sí. ¿Algún lugar más donde te pueden encontrar? Por ahí. Ponen Luciana Chipano, igual les aparezco. aviso en Google, ponen Luciana Chipano y te salen 178 cosas, la cara, la foto. Renovame la foto, te pido, por favor. Ay, ¿cuál se ve? La fotito que sale con la mochila y la cosa está saliendo en 2017, Luciana, te pido, por favor. Buen dato. ¿Qué haces? ¿Cómo sigue el recorrido? ¿Te quedas un tiempito más en Chaca? ¿Te volvés? Ahora, el 19 en Miami, me dijo. Me voy ahora, sí. Me voy a un evento de inteligencia artificial. ¿Te querés venir? Me encantaría. ¿Vos qué querés? Pasaje, sí. Me encantaría. ¿Qué querés formarte ahí? Después, si querés, preguntame y te paso referente. Dale. Me voy a un evento de inteligencia artificial a Miami. Vuelvo para acá, estoy 3-4 días y ya después retornamos a Tenerife. Bien. Y más o menos las visitas a Chaca, que son cada... Un año, septiembre, porque hago un evento presencial en Buenos Aires, todos los años. ¿Y no te coparía, por ejemplo, el que viene a hacer un evento acá? ¿En Chacabuco? Sí. ¿Hay gente? Lo hacemos. Lo armamos. Dale, Yo creo que hay que despertar, hay que meter, sobre todo a los chicos jóvenes, ¿no? Qué sé yo, hablamos siempre, bueno, en la radio yo hablo siempre de que todo lo que se viene en tecnología, ni arrancamos en Chaca, bueno, ¿no? Entonces decir, esto ya está. Esto ya está y está demasiado hace avanzado, rato, claro, quiero decir, pero con la IA todavía estamos a tiempo. Entonces, sí, a mí me parece que no estaría nada mal poder juntar a los jóvenes que están en el último año de la escuela, por ejemplo. En un momento lo pensé, lo que pasa que después no me da el tiempo y, o sea, en realidad a mí lo que me complica un poco es como armar el circo, pero yo ir y dar la charla o armar, promulgar todo eso, yo te invito a que lo coordinemos, después vemos qué cantidad de gente necesitamos, qué cantidad de gente se copa, pero es un servicio puro y exclusivamente para nuestra ciudad, para que empecemos a estar un poquito más a tono con las cosas que se vienen. Gracias. Y muy importante, aclaro esto antes de cerrar, para los chicos que están pensando en qué estudiar. Eso, o sea, hay mucho para comunicar ahí porque desconocen
quizás por estar en Chacabuco, quizás por el entorno, lo que sea. Y hay un montón de profesiones que no saben que existen y que van a ser, o sea, muchas que van a quedar obsoletas y muchas que emergen y que están buenísimas, o sea, para aprovechar. Y hay mucho desconocimiento y el desconocimiento lo que trae es o miedo o resistencia. Entonces me parece que poner el conocimiento al alcance para que después puedan sacarse las dudas y todas esas resistencias que por ahí pueden llegar a tener. Totalmente. Gracias por venir. Gracias a vos. Nos vemos en cualquier momento. 30 minutos pasan de las 5, pasó Luciana Chipano en Punto Radio.